Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos. Nuestros invitados de hoy han sido los profesores Alirio Pérez Lopresti y el profesor Oscar Aguilera. Con ellos hemos estado conversando sobre los riesgos psicosociales asociados con la actual situación económica, política y social que confronta el país. Alirio, fuera de cámara comentabas que tú quisieras extender un poquito el análisis sobre una frase famosa en el país que se ha vuelto muy famosa y que en otros sitios no la conocen. Esa frase de que antes éramos felices y no lo sabíamos. Sí, primero es una frase histórica, digamos, uno podría decir que todas las religiones parten de esa idea, ¿no? De la idea de que hubo un pasado feliz y que potencialmente va a haber un futuro feliz. Entonces de ahí viene un poquito la idea del paraíso perdido que fue el hombre lamentablemente lo transgrede, y del cielo, ¿no? Si uno se porta bien en el tránsito por esta vida. Esa cuestión, de alguna manera, la repetimos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la gente dice, éramos felices y no lo sabíamos, pero hay que ser muy cauteloso con ese tipo de expresiones. Quedamos en el pasado. Por una cuestión de carácter proyectiva. A mí hay gente que me ha dicho, mire doctor, yo no entiendo esa frase, porque cuando llegó el presidente Chávez al poder, yo nunca había probado la carne. Entonces, ¿cómo es eso que eran felices y no lo sabíamos cuando yo nunca llegué a probar la carne? Si no es porque el comandante nos permitió tener acceso a esos bienes de consumo, que no es falso. O sea, ciertamente hubo una distribución de bienes de alimentación que pueden ser llamados misiones o dádiva, se le puede dar una connotación peyorativa, se puede decir que no se le enseñó a la gente a desarrollar una capacidad productiva, pero hubo un beneficio inmediato que la gente lo que percibe es que ese beneficio desaparece cuando desaparece la figura del presidente Chávez. Entonces, cuando uno dice éramos felices y no lo sabíamos, no, será usted, porque hay que personalizar el asunto, porque cada uno lo vivió de una manera muy particular. La otra cuestión es que uno, cuando de alguna manera, como actor social, queriendo o sin querer, porque todos terminamos siendo actores sociales, propios de los que inducimos o estamos presentes en las dinámicas propias de los cambios, uno tiene que entender que para el otro es muy significativo lo que para uno tal vez sea completamente incomprensible. Entonces siempre el elemento de ¿qué es el trabajo que hacemos los psiquiatras? ¿Cómo hago yo para ponerme en lugar de usted? Y de eso, de alguna manera, desde lo psicológico, yo hago un esfuerzo intelectual por tratar de entender cómo trata usted de percibir la vida. ¿Lo puedo lograr? No, pero lo intento. Si en el país potencialmente esa lectura desde lo político, que a fin de cuentas es el acto, se pudiera sembrar un poquito el respeto al otro y no denigrarlo, descalificarlo, inducir el elemento dicotómico propio del pensamiento, ustedes y nosotros, como si hubieran dos tipos de venezolanos. Si ese tipo de lenguaje desaparece, obviamente que otras cosas estarían ocurriendo. Dos cosas muy rápidas, ¿no? El que se apodera del lenguaje y del discurso se apodera de alguna manera de cómo la gente piensa. Una de las grandes genialidades de Marx es que se apodera del discurso de los economistas. Usted puede ser el liberalista más, el hombre que piensa en el capitalismo más salvaje que pueda haber, pero los términos que utiliza son términos estrictamente marxistas. Entonces, lo mismo pasa en el campo de la psicología. Freud, usted puede ser antipsicoanalista, decir que Freud es una estafa o lo que fuera, pero todos los términos con los cuales evocamos o manejamos los elementos que tienen que ver con lo psicológico es el lenguaje de Freud. En Venezuela se instauró un lenguaje que es el discurso del presidente Chávez, y ese discurso se introyectó en los venezolanos. Entonces nos hablan de una quinta república, la cuarta república, nos cambian los usos horarios, simbologías como el color de la bandera, el número de estrella de la bandera, el nombre de muchas calles de Caracas, por ejemplo. Todo eso repercute obviamente en la psiqui, y queriendo sin querer uno entra a ser un copartícipe porque comienza a utilizar el lenguaje que desde el aparato de poder se nos introyecta. Okay. El que es libre del aparato de poder no cae en el lenguaje, obviamente, que se le fomenta. Y por último, para cerrar, digamos, la intervención, la palabra crisis es una palabra en realidad hermosísima, porque crisis es precisamente cuando los griegos lanzaban el trigo al aire con la finalidad de quitarle las impurezas. Se supone que después de una crisis, bueno, de una crisis de esta magnitud, me imagino, debe venir algo bueno, no es lo que todos esperamos. Lo que pasa es que tarda mucho y la gente se está desesperando. ¿Cuáles son
Óscar, las representaciones sociales que tú estás viendo en estos últimos 4 o 5 años, producto derivado de esa crisis en la que está metido el país. ¿Cómo está cambiando la gente? ¿Cuáles son esas cosas peligrosas que están empezando a aparecer? Bueno, una muy peligrosa es que el grado de desinstitucionalización está provocando una suerte de ley de la selva. Entonces, el hecho de que estén los venezolanos en algunos lugares del país tomándose la ley por su mano, porque como la inseguridad es muy alta, como la delincuencia está desbocada, pues entonces a los venezolanos les ha dado por agarrar a un ladrón, agarrar a un asesino y entonces matarlo colectivamente. Eso evidentemente es demasiado duro y ninguna sociedad civilizada y con un mínimo de institucionalidad lo puede permitir. Que esté ocurriendo es claramente un signo, una señal del grado de descomposición, de falta de normas, de falta y lo peor de todo esto es que quien en la modernidad supuestamente tiene la responsabilidad de que eso no pase, el Estado. Claro. Y en Venezuela parte de la situación en la que estamos es que el Estado es un Estado fallido, es un Estado que renunció por razones ideológicas, por incapacidad, por circunstancias que ahorita no quisiera perder tiempo entrando. Lo práctico de todo esto es que el Estado no está funcionando y al no funcionar el Estado la gente busca alternativas. Ahora, los vacíos de orden no duran mucho porque los seres humanos no soportan el desorden permanente. Entonces, y la cosa social y la cosa institucional es pendular. Yo no tengo ninguna duda de que esta situación que tenemos ahorita va a cambiar y va a cambiar y está cambiando de hecho, pero hacia dónde va a cambiar no sé. A mí me gustaría creer, y ahora confieso que es una apuesta intelectual, idealista, una apuesta emotiva, a mí me gustaría creer que como pasa siempre en los países que tocan unos fondos como los que nosotros estamos tocando, eso también se convierte en una oportunidad para que ciertas cosas positivas afloren. Un poco en broma, un poco en serio. Bueno, ahora no puedo comer chocolate, el chocolate hace daño. Ahora no tomo tanta azúcar, el azúcar en exceso es inconveniente. Claro. Alguien dirá que no, pero la cosa tiene otra implicación. El hecho de que la moneda se venga al piso nos va a colocar en una situación en que la cosa más barata que va a haber en los próximos años en Venezuela es la fuerza de trabajo. Y eso exactamente, me permito decirle a todos mis colegas, va a significar que los salarios van a seguir bajos y muy bajos por mucho tiempo. Van a mejorar, porque es imposible que estén tan bajos. Así. Pero esa va a ser una oportunidad para Venezuela, para la ansiada y soñada durante los últimos 80 años, superación del rentismo. La Venezuela productiva va a tener una oportunidad como nunca, porque o producimos o perecemos. Y bueno, ese es un reto que podría mirarse como positivo. Ahora bien, todas las cosas tienen sus dos lados, entonces también algunas veces eso que nos puede parecer positivo pues tiene también su lado negativo, pero es un problema de balances. Habría, Carmen, que pensar ahí que queremos ser felices, pero no queremos morir en el intento, ¿no? Profesor, hay una parte que es particularmente importante, que tiene que ver por lo menos cómo nos comportamos nosotros en familia, por lo menos con todos estos temas, toda esta situación con los niños, porque realmente son los que terminan siendo más afectados. Nosotros nos afectamos, pero tenemos nuestros mecanismos de defensa, de decirlo, de explotar, pero ¿qué está pasando con los niños? ¿Cómo podemos manejar la situación en nuestras casas de manera de no ser una influencia negativa, muy negativa para nuestros hijos? Sí, las características con las cuales se están criando nuestros jóvenes venezolanos, claro, lo ponen en una situación de riesgo. Preocupante. Y además de absorber inevitablemente las cosas negativas que los padres permanentemente están diciendo en sus hogares, ¿no? Pero es que la calle se volvió distinta. Entonces, una infancia en Venezuela es una infancia que tiene que ver con elementos de carácter violento, con representaciones que tal vez en mi edad más temprana pues no se conocía, pero hoy en día cualquier niño venezolano, no es casual, por ejemplo, que este fenómeno del acoso escolar, que está de moda, que lo llaman bullying, no es casual que se haya vuelto realmente un problema gravísimo en nuestro país. La Universidad de los Andes, por cierto, el departamento al cual yo trabajo, está dedicado a hacer estudios en ese campo y vemos cómo la cantidad de agresiones escolares es grandísimo. Por ejemplo, en la ciudad de Mérida,
que es una ciudad tradicionalmente conservadora. Hemos visto cómo en instituciones públicas funcionan grupos al margen de la ley, que prácticamente lo que se puede hacer es negociar para que esas actividades delincuenciales no la hagan dentro de los planteles. Pero estamos viviendo niveles de violencia que pareciera que ciertamente van a irse incrementando. Oscar dijo un término muy interesante, que es que en las dinámicas sociales el vacío no tiene cabida. Ante la presencia de un espacio que no ocupa un personero, alguien lo va a ocupar. Entonces yo creo que hay una cuestión muy sana que ha ocurrido, que es que a pesar de todas las tensiones sociales que han existido, el venezolano pareciera que tiene una tradición muy vinculada con la democracia, en el sentido de que va, acude, vota. Las instituciones, a pesar de toda la transgresión y todo lo falible que nos puedan parecer, no han logrado todavía vulnerar esa cuestión de perseverancia que tiene que ver con la cultura democrática que de alguna manera se nos sembró durante más de 4 décadas. Entonces, son elementos que, si uno se pone a ver, hablan en función de términos positivos. Psicológicamente somos negadores, no vemos la realidad muchas veces, porque si la vemos sencillamente nos morimos un infarto, y cuando nos volvemos pesimistas o desesperanzados, terminamos obviamente que enfermándonos. Entonces son muchos los mecanismos defensivos que se han tratado de crear, y uno de los que uno mayor escucha es la posibilidad de escapar del país. Sí, eso es, esa diáspora la tenemos en la universidad bien estudiada, por cierto. En el siguiente programa traeremos unos datos muy interesantes para que veáis cómo los profesores y los alumnos están desertando del sistema, ¿no? Oscar, nos van a hacer una señal para pasar a máster, pero quiero dejarte una pregunta en el aire para que la analices al regreso. Siempre estamos al borde del colapso. En una época de la segunda legislatura de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, había un chiste que decía que estamos al borde del precipicio y mañana daremos un paso hacia adelante. ¿Está la sociedad venezolana al borde de ese precipicio? ¿Qué tanto nos falta para que o cambiamos o metamos retroceso para que el país no se nos vaya de las manos? Quédense con nosotros, vamos a máster a identificar la estación y volvemos con ustedes en un par de minutos.